contento, muy alegre de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Cristina por permitirme llegar aquí a la Universidad Autónoma de Chile, a todos los encargados, a todo el equipo de logística, a todos los docentes que están aquí conectados con nosotros. Para mí es un honor, una alegría compartir y aprender juntos. Yo los voy a invitar para que esta sea una sesión de aprendizaje mutuo. Algo interesante de lo que es el aprendizaje basado en juegos y el poder compartir es que los animo a que interactuemos, a que participemos, a que se mueva ese chat, a que ustedes ingresen a la aplicación que nosotros vamos a compartir. Ahorita vamos a compartir un link de una primera aplicación donde ustedes pues nos van a permitir conocer la experiencia que tienen o el acercamiento que tienen a estos conceptos de la gamificación, el aprendizaje basado en juegos y lo que son los juegos serios. Les voy a compartir la pantalla y ustedes pues me van a confirmar si efectivamente pueden observar la pantalla. El día de hoy vamos a compartir esta pequeña experiencia de aprendizaje mutuo titulada Integración de la gamificación en la educación superior. Y es interesante esta metodología activa a la hora de aplicarla en la educación superior porque nos permite activar a los estudiantes. Dentro de la experiencia que tengo con mis estudiantes en la educación superior, ya llevo ya 8 años como docente. Trabajé con estudiantes de educación primaria, de educación media y ahorita como profesor universitario, y veo que los chicos a través de los años han perdido esa chispa, han perdido ese boom, como que a través, no sé si les ha pasado, ustedes me encuentran en el chat como que los estudiantes pierden ese grado de curiosidad a la hora de aprender, Entonces nosotros como profesores debemos ser un ente motivador, ¿sí? Y eso nos lo dice la literatura, nos lo dice Haddad 2021, Ayma Caña 2021 también nos lo menciona en su artículo de investigación, Escape Room y Breakouts en la educación. Y nos habla acerca de cómo aplicar esta metodología activa. Por esa razón, yo quisiera que en este primer momento ustedes ingresaran a este Mentimeter y les voy a compartir este enlace. Voy a pedirle el favor a nuestros amigos que están aquí. Voy a enviarlo por el chat y nos colaboren participando con esta gran pregunta. Participando con esta gran pregunta. Si usted no puede participar ingresando el enlace, no se preocupe, usted puede mover ese chat. La idea es que ese chat se mueva. Entonces es muy fácil. Usted ingresa al enlace que nosotros acabamos de compartir o ingresa a mentimeter.com y escribe code y escribe el código que aparece en pantalla. Es muy sencillito. Aquí me dice, me están comentando, Carlos, en el diseño instruccional, considerando las características del sujeto cognoscente, es muy eficaz incluir el juego. El aprendizaje es muy ameno y menos intimidante. El aprendizaje más significativo estimo. En mi experiencia, no veo que haya perdido la capacidad de jugar. De hecho, en las mías los hago jugar y les encanta. Muy bien, Sonia, precisamente muchísimas gracias. Eso es lo que queremos, ¿no? Que los estudiantes sientan esa pasión por aprender, el área en el cual nos desempeñamos, ¿no? En mi caso, yo soy matemático, trabajo el área de las matemáticas y los estudiantes, pues ya también se ha demostrado desde la literatura, los chicos vienen tal vez con una apatía por la asignatura, tal vez con unas dificultades, lo reportan con unas falencias y pues de esa manera el profesor debe generar este tipo de estrategias para aumentar su participación. Entonces, pues vamos a ver, tenemos ya 5 comentarios en este momento, incluso ustedes pueden darle like. Tenemos que la metodología de enseñanza donde nos involucramos. Eso es algo importante, en donde nos involucramos. Eso quiere decir que el personaje principal
es el estudiante, no es el profesor. Eso es algo muy importante en lo que es las metodologías activas, en lo que nos hablan las metodologías activas del aprendizaje, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, lo que nos habla el aula invertida, entre otros. Todas estas metodologías activas nos dicen que el personaje principal son los estudiantes, ¿cierto? Son los estudiantes. Aquí nos dicen que estrategia de aprendizaje y enseñanza donde el aprendiz se empodera de su aprendizaje. Nos comentan también aprendizaje mediante el juego. Gamificar es utilizar lo que es inherente al ser humano, aprender a través del juego. Entonces vamos a utilizar las mecánicas, las dinámicas y las componentes del juego. La idea es provocar ese interés, esa pasión, no solamente, digámoslo aquí, en este momento la idea es que ustedes se involucren tanto con esta metodología que puedan aplicarla o que puedan interiorizarla, puedan compartirla en su aula de clase. Aquí ya hay profesores que la han aplicado, me dice Carlos, por ejemplo, me dice Sonia, yo lo hago todo el tiempo y me encanta y a los chicos les encanta. Y fíjense que ya lo mencionaba la doctora Cristina y es la emoción de participar. Muy bien, me dicen también, otra pregunta es, selecciona las herramientas que conoces para gamificar. ¿Existen herramientas en el aula? Creo que hay algo importante que nos enseñó la pandemia. Es algo que hay que resaltar. Y el hecho de que hayamos pasado de un entorno presencial a un entorno netamente virtual nos llevó a hacer una reflexión sobre el uso de las herramientas o los instrumentos que debemos utilizar y llevar al aula. Es importantísimo el uso de la tecnología en el aula y no lo podemos dejar a un lado. Ahora estamos volviendo a incorporarnos en el aula. Tal vez ya estamos todos de manera presencial, pero es importante que no dejemos a un lado estas herramientas tecnológicas de las cuales aprendimos. O tal vez nos faltó por aprender y debemos seguir aprendiendo, ¿cierto? Porque cada día, cada una de esas herramientas nos van a permitir poder interactuar con nuestros estudiantes. Nos dice Sonia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, usted te enlazas aquí y me ayudas respondiendo estas preguntas. ¿Cuáles de las siguientes herramientas conoces para gamificar? ¿Cuáles? Entonces tenemos quizzes, se han usado quizzes, se han usado Nearput, se han usado EducaPlay, Moovit, se han usado Wordwall o se han usado Edpuzzle. En este momento, pues hay 6 herramientas que se están mostrando en pantalla, hay muchísimas más, ¿cierto? Y al final yo les voy a compartir por medio de, ya las estamos compartiendo, gracias a Claudia, estamos compartiendo un enlace con 220 recursos de aplicaciones organizados, cada uno de ellos con una función diferente. Unos se utilizan para crear mapas conceptuales, para crear infografías, otros se utilizan específicamente para crear videojuegos con programación, sin programación. Hay algunos que no necesitamos programación para crear videojuegos. Eso es algo muy interesante. Algunas aplicaciones para crear también cuestionarios, para crear incluso personajes. Los chicos pueden crear sus propios personajes y ustedes llevan los rankings, los puntos, las medallas, las insignias, todo lo que los chicos van a obtener al cumplir las metas que ustedes le van a plantear en el curso. Entonces, pues miren, en este caso hay Moovit y EducaPlay son 2 herramientas que no conocemos. Conocemos Quizzes, Nearput, Wordwall y Edpuzzle. Entonces, todas esas herramientas podemos explorarlas, podemos revisarlas. Yo les agradezco mucho su participación, de verdad los felicito. Eso es lo que queremos que participemos activamente, de eso se trata. Y bueno, cierro con esta pregunta, con esta idea, y es,
que ya lo mencionaba Cristina a través de diferentes autores, lo mencionaba desde Aristóteles, lo mencionaba desde Paulo Freire y lo mencionábamos desde desde la literatura, y es que sin emoción no hay aprendizaje, sin emoción no hay aprendizaje. Entonces yo quisiera saber qué emociones tienen ustedes en 3 palabras, qué emociones tienen cuando juegas. ¿Sí? Es importante contarme qué emociones. Dice, ¿tendremos acceso a esta presentación posteriormente? Claro que sí, Paola, yo les compartiré esta presentación. Ah, bueno, muy bien, Charles, me encanta esa pregunta que acabas de hacer, porque eso me lleva a esto que les voy a comentar. Y eso es espectacular lo que acabas de decir. Profesor, 220 aplicaciones, eso es abrumador, eso es terrible. Y ahí es donde el profesor o el docente debe hacer una evaluación. Las herramientas que yo debo usar, no todas van a servir en mi aula de clase, ¿cierto? Yo debo ser selectivo, debo buscar las herramientas que de mi consideración didáctica, desde mi consideración pedagógica, que de mi clase yo pueda usarlas, que sean muy amigables, que sean en este caso muy prácticas y muy fáciles de usar también, sean muy fáciles de aprender, para que yo pueda llegar al aula y poder implementarlas. Dice, ¿por qué dejan el cuestionario en inglés? ¿El cuestionario en inglés? No el cuestionario en inglés. No entiendo la pregunta, ¿me la repites, por favor, Sonia? Te agradezco. Entonces, en ese orden de ideas, no es que usted sea un experto en aplicaciones, sino usted sea un experto pedagógico en usar eh, estas herramientas o estas aplicaciones en el aula. Esto lo menciona Figueroa 2021 en su libro TICS en la educación. Usted no debe ser un experto en las aplicaciones, usted debe ser un experto pedagógico en el uso de estas herramientas. ¿Listo? Dice, ¿por qué dejan el cuestionario en inglés? Ok, bueno, dice que en inglés, ¿no? Está en español, dice, escribe 3 palabras las emociones que tienes cuando juegas. Ahí está en español. Ahí me dicen que la diversión, la adrenalina, la felicidad, la competencia, a veces siento miedo, ansiedad, a veces me concentro, la diversión, el premio, la trascendencia. Esto es muy importante también, lo que nos comenta por aquí una persona, la ansiedad, de pronto el miedo. No, el Mentimeter están las alternativas en inglés. Ok. De pronto en la parte superior derecha debes hacer el cambio a traducción a español. Tú haces en la parte superior derecha, haces el cambio a español. De pronto te está pasando eso. Pero bueno, muy bien. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de situaciones, hay que aprovechar esto también con los estudiantes, ¿no? El manejo de las emociones en el aula. Bueno, voy a avanzar, muy bien. Entonces, desde la perspectiva de Jan 2021, que es el autor, es un autor que personalmente sigo mucho, es un profesor de la Universidad Indoamérica, director de investigación. El maestro es también experto en la parte del uso de los videojuegos educativos, el uso de la tecnología de educación, y él resalta que los estudiantes, los estudiantes jóvenes, tienen dificultades a la hora, en el caso de matemáticas, a la hora de comprender la abstracción matemática. Y el hecho de trabajar en equipo, pues hace que la participación sea más factible para él, sea más factible para los estudiantes, puedan comprender mucho mejor los temas. El hecho de usar esta metodología activa también hace que el protagonista del aprendizaje sea el estudiante, él sea el centro de su propio aprendizaje. Que trabajen colaborativamente, que resuelvan problemas, que tengan razonamiento lógico y que tengan construcciones mentales, ¿cierto? Que tengan representaciones
mentales. Usted lo puede aplicar en cualquier área del conocimiento. La gamificación se puede aplicar en cualquier área del conocimiento. Usted puede hacer una adaptación, ¿cierto? Dice, ¿podrías el documento de TICS para la educación? Claro que sí, yo les enviaré los documentos. Profesor Pedro Figueroa, que es creador de la página de docentes y TICS en Facebook. Es un profesor referente en educación también. Y de verdad, es muy bueno. Es muy bueno. Les compartiré también sus redes sociales, el profe. Y también nos habla acerca de lo que es el proceso adaptativo, ¿no? Y tenemos que hacer un proceso adaptativo de lo que vienen los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes vienen de un proceso donde venían de una virtualidad y ahorita ahora vienen a una presencialidad, ¿cierto? Y de pronto el grado de exigencia, de pronto el hecho de retomar las clases, debemos utilizar este tipo de metodologías para que ellos pues no sientan el cambio tan fuerte. Y ya lo mencionaba por ahí también un profe, un colega, me decía, profe, ¿qué tal que los estudiantes puedan sentir miedo, puedan sentir ansiedad? Puede ocurrir, ¿cierto? Que un estudiante sienta miedo. Entonces, esta ruta que están viendo acá, la describimos en un artículo de investigación con un profe precisamente en el que estábamos escribiendo sobre los escape rooms. Y es precisamente donde hacemos una etapa de exploración. Debemos conocer a los estudiantes. Usted debe conocer muy bien a sus estudiantes. Debe saber qué gustos tienen. Debe hacer un análisis a priori de cómo aprenden ellos, ¿cierto? Deben tener muy en cuenta si los estudiantes tienen algún gusto propio para alguna narrativa. Entonces, en mi caso, yo puedo utilizar Dragon Ball Z porque es una narrativa o es una historia que les llama la atención, ¿cierto? También posiblemente Lego Avengers Matemáticos, que es ahorita les voy a mostrar experiencias que he tenido. Hemos hecho con Lego Aventuras Matemáticas o Lego Avengers Matemáticos utilizando la película de los Avengers. Hemos creado escenarios de películas de terror. Hemos utilizado Harry Potter, por ejemplo, que es otro escenario bastante conocido. Hemos utilizado también, en el caso de niños, en el caso de jóvenes, Dragon Ball Z. En el caso de personas un poco más adultas, podemos estar hablando de Mario Bros, por ejemplo. Ellos van a ganar puntos y van a competir por algunos trofeos, algunas insignias. Hacemos una introducción. ¿Cuál es mi recomendación? Y ahorita vamos a hablar sobre la clasificación de los skate room. Usted puede plantear un primer reto, un reto de cierto grado de nivel, ¿sí? Sobre cierto currículum. Usted llega y se adecúa al currículum, a su malla curricular, al tema que está viendo en la clase. Plantea el reto y luego plantea un reto más uno, o sea, uno de un grado superior, de dificultad superior. ¿Cierto? Usted va a empezar desde lo más básico y va aumentando el nivel. Usted no va a poner un reto que sea muy complejo, porque si no los estudiantes se van a frustrar de una vez, ¿cierto? Recuerde que en el juego hay una curva de emoción y la idea es mantener la curva en la parte más alta, ¿sí? Que los chicos se mantengan o los jóvenes se mantengan en la parte más alta del juego. Y ellos cuando están en ellos van a querer mucho más. Créanme que eso es algo interesante. Ellos van a querer continuar con la clase. Ellos van a decir, profe, se acabó la clase, quiero más, aprendí. Y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado. Y esto sucede con niños o con jóvenes. En mi caso, yo he estado trabajando esto con estudiantes universitarios y también con estudiantes en educación media. Ahorita les muestro lo que he estado trabajando con estudiantes universitarios. Entonces, planteamos un reto de nivel superior. Si el estudiante no logra superar este reto, entonces nos devolvemos a un reto más de un nivel un poco menor, ¿cierto?
Por eso le ponemos aquí un challenge -1, ¿cierto? Un challenge -1. Entonces, a ese reto que tenemos ahí, si el estudiante no logra superarlo, entonces le ponemos un escenario donde él pueda hacer un repaso de los temas correspondientes, ¿cierto? Un tema ¿cierto? Un repaso de los temas correspondientes. ¿Qué podríamos colocarle? Un video, un PDF, una explicación. Por ejemplo, miren, aquí suma de decimales. Yo podría poner un primer reto, es resolver este problema sencillito. Él lo resuelve, pasa al siguiente reto, que es este. En mi caso, yo estoy colocando ejemplos de matemáticas, pero usted puede ser del área de administración de empresas, de legislación, usted puede ser el área de mercadeo, de ingeniería, de humanidades, de cualquier área del conocimiento, usted puede plantearle estos retos a sus estudiantes. Ahora, hay algo muy interesante, lo cual estoy investigando en mi doctorado, y es precisamente que estos retos vayan más allá de algo curricular. Pero bueno, ahí les contaré más adelante un poco acerca de eso. Y así sucesivamente se van planteando esta serie de retos hasta llegar a la conclusión, y los chicos pues van obteniendo estas medallas, estas insignias. Y aquí, por ejemplo, me hablan, aquí me están hablando de el modelo ADI. Aquí tenemos un modelo ADI. Me dice, profesor, considerando el diseño ADI, ¿el juego debería estar también en las evaluaciones formativas o también en las sumativas? Yo creería que en este caso estamos hablando de evaluaciones formativas, en este caso. Pero precisamente eso es una de las preguntas en las cuales estoy abordando en mi tesis doctoral, y es cómo profundizar a través del juego, que no se vea simplemente como una evaluación, sino que se vea como una oportunidad de interiorizar. En matemáticas se pueden utilizar simulaciones, entonces uno de los retos podría ser una simulación en GeoGebra, donde los estudiantes puedan interactuar con una situación de la vida real, y entonces tienen que hablar sobre un razonamiento lógico, tienen que plantear una serie tienen que seguir un modelo, por ejemplo, el modelo de resolución de problemas de Polya, o pueden utilizar, por ejemplo, otra teoría que nos pueda permitir reflexionar, que nos pueda permitir obtener el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a continuar aquí, y esta es otra idea bastante interesante, y es que los escape room nos permiten aprender de manera divertida, dinámica, nos permite incrementar la motivación de los estudiantes, aprender resolviendo problemas, trabajando colaborativamente y teniendo ese razonamiento lógico. Vamos a continuar. Aquí hay algunas investigaciones. Ustedes, pues como les comento, ustedes van a tener algunas, la presentación, y aquí hay algunas tesis de maestría o de doctorado, algunos artículos de investigación, donde ustedes pueden revisar y pueden llevar a profundidad este tema. Martínez afirma lo siguiente, y es que este conjunto de herramientas de gamificación utilizado en estos grupos de estudiantes que están compitiendo por resolver estos retos con el fin de llegar en determinado tiempo a resolver estos acertijos, estos puzzles, pues son estrategias que nos van a permitir establecer colaboración, trabajo en equipo, desarrollo del pensamiento crítico, habilidad para resolver problemas, mejora la competencia comunicativa, fortalecimiento del trabajo continuo y constante, construyo el pensamiento deductivo, trabajo bajo presión. El protagonista del aprendizaje es el estudiante e incrementa la motivación. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos de lo que es el escape room. Entonces aquí ustedes en Genially van a poder crear
sus escenarios, van a poder crear sus escenarios de skate room. Voy a mostrarles algunos. Entonces, en este caso, van a poder crear sus escenarios. En este caso es de Mario Bros. Pero yo puedo crear uno de Dragon Ball Z, yo puedo crear uno de Harry Potter, yo puedo crear uno. Esto de manera virtual, pero usted lo puede crear de manera presencial también, ¿cierto? O usted puede crear una narrativa desde cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es un skate room? Entonces, un skate room, precisamente, es un espacio cerrado donde los estudiantes van a participar por resolver problemas y acertijos y juegos para salir. Van a salir de allí. Entonces, fíjense que ustedes pueden proponerlo de manera virtual o de manera física. Yo aquí puedo poner la pregunta, puedo generar la respuesta y fíjense que incluso como material educativo, una presentación interactiva, ya hablando del potencial de la aplicación Genially, nos damos cuenta que puedo validar, el estudiante puede validar si es correcto lo que está diciendo o no. Y al validar puede obtener una retroalimentación inmediata, que es otra de las ideas que tenemos desde la gamificación, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de skate room? Entonces los skate room se dividen en lineal, abierto y multilineal. Entonces lineal o secuencial, esta es otra manera donde ustedes pueden establecer sus skate room y es donde los estudiantes vayan a entrar en un lugar y van a encontrar diferentes cajas fuertes, van a encontrar diferentes retos y tienen que resolverlo de manera secuencial. Resuelve este, luego el siguiente, el que viene y al final encontrarás la salida. Abierto es que tienen varios retos, digamos, varios problemas al tiempo que les van a permitir encontrar las llaves. Imagínense una puerta que tiene varios candados y cada candado pues tiene su respectiva llave y cada llave pues tiene un problema que resolver que está dentro de una habitación. Y ese problema pues está relacionado con una situación del currículo, ¿cierto? Multilineal, pues ya se aplican lo que es lineal y abierto. Se combinan ambos y se pueden trabajar al mismo tiempo en diferentes lugares, ¿no? Puede ser, como les digo, puede ser un espacio físico donde usted aplique esto o puede ser un espacio virtual. Entonces es lineal. Entonces lineal sería así. Son estas ideas y ojalá incluso pueden hacer rompecabezas. Miren, con Genially se pueden hacer rompecabezas. O ustedes pueden armar de manera física, pueden traer su cofrecito, pueden traer su Profesor rompecabezas. ¿Sí? Marcos, el profesor Dime, Carlos Tejos tiene una pregunta. Dice, dime. considerando el diseño instruccional, no, dice, perdón, María Cecilia Ursúa. La profesora María Cecilia Ursúa dice, buenas tardes, las experiencias que mencionas, ¿son con niños o con estudiantes universitarios, por ejemplo, para cálculo? Yo tengo la experiencia con ambos grados, con ambos sesiones. Gracias a Dios, pues tuve la experiencia con niños en educación primaria y ahora tengo la experiencia con educación universitaria. He estado trabajando con estudiantes de cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra matricial e incluso trabajando materias de programación, fundamentos de programación. Entonces, a través de todo esto, de los juegos, los estudiantes se emocionan, se conectan con la clase y verdaderamente participan activamente con la clase. Y habrán tipos de jugadores, que eso también deben, los invito a profundizar un poco más, y es identificar esos tipos de jugadores que tenemos ahí en el aula. Pero sí, la experiencia la tengo con en ambos escenarios. Y es muy bonita la experiencia. Y se puede hacer en cualquier área del conocimiento. Entonces, usted debe plantearse muy bien los objetivos de aprendizaje. Es importante que usted plantee un objetivo general, unos objetivos específicos, ¿cierto? Plantear muy bien la narrativa que va a llevar a cabo, cuáles son los retos
además que cuente con una validación externa de unos pares académicos de esa secuencia didáctica, de esa unidad didáctica. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de gamificación, estamos hablando de una unidad didáctica. Desde mi punto de vista, porque estamos haciendo algo muy completo, ¿cierto? Cuando hablamos de una secuencia didáctica, estamos hablando de un skate room o un breakout, que es un escenario de microgamificación. Y eso ya lo menciona Ayma Caña y Chacón y Hadán en su artículo. Es un escenario de microgamificación. Entonces, cuando planteamos eso, es importante contar con una revisión de un paracadémico. El tiempo que se van a demorar, cuánto tiempo se van a demorar en realizar cada una de las actividades, el material, si usted lo va a hacer físico o virtual, cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son esos resultados de aprendizaje que usted quiere que los estudiantes, o bueno, qué es lo que usted espera que los estudiantes aprendan, cuáles son esos escenarios que va a utilizar y cuál va a ser el desenlace o el final de esa historia que usted va a escribir con los estudiantes, que usted va a realizar con los estudiantes. Bueno, muy bien. Entonces ahí escribimos la contraseña y la contraseña que escribimos nos dio y precisamente avanzamos. ¿Cuáles son los tipos de enigmas que podemos tener? Entonces podemos tener la clasificación de combinación de objetos, uso de objetos, de entornos, debemos tener matemáticos, podemos tener físicos, colaborativos, de memoria. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? De algunos escenarios que podemos. Esto requiere de bastante creatividad, bastante innovación, que lo tienen muchísimo en la Universidad Autónoma de Chile. Y ahí precisamente el hecho de trabajar en equipo, es fundamental trabajar en equipo. Yo les cuento una experiencia que tuve con un profesor de artes y nosotros estábamos trabajando matemáticas desde la geometría. Entonces hicimos una clase de un reto matemático utilizando origamis. Entonces el profesor estaba viendo las perspectivas, estaba viendo algo acerca de sombras y yo estaba viendo acerca de polígonos y estaba viendo acerca de lo que eran las figuras geométricas, estaba viendo área, perímetro, volumen. Así que decidimos hacer un reto de una obra artística. Entonces, trabajando en equipo con los colegas, en este momento ustedes pueden llamar a un profe, colega de la universidad o tal vez de pronto de Colombia, de pronto de Guatemala, de pronto de México, de pronto del mismo país, de Chile, de pronto de cualquier lugar del mundo, pongámonos de acuerdo, vamos a crear tal cosa, hagamos lo mismo aquí y allá, hacemos un estudio, hacemos un análisis y lo contamos y miramos a ver qué pasa. Entonces, precisamente pueden ser matemáticos, pueden ser combinación de objetos, o pueden ser uso de objetos. Y puedo verificar efectivamente. Claro, este es uso de objetos porque en una habitación pueden haber varios objetos, ¿sí? Y combinación de objetos porque tengo un candado y un cofre. Matemáticos porque tengo varios candaditos allí. Y bueno, así seguimos avanzando. El modelo ALI es un modelo bastante interesante de la metodología de investigación. La metodología de investigación que particularmente yo uso es la metodología de investigación-acción citada por Kemis. Sin embargo, yo le hice una adaptación. Yo le añadí una fase que se llama la fase de exploración, porque hay un momento donde yo debo explorar y debo conocer a mis estudiantes, debo conocer al grupo, debo saber cómo voy a enseñarles o cómo voy a conocer a mi grupo antes de poder hacer una planificación, ¿cierto? Después de hacer esa planificación de las actividades, de hacer ese diseño, de poder accionar después de haber buscado a mis pares académicos para evaluar, aplico y hago un proceso de observación. Después de hacer ese proceso de observación, hago un proceso de sistematización y haciendo ese proceso de sistematización, hago un proceso de reflexión y haciendo ese proceso de reflexión, pues ya puedo sacar un producto. Y ese producto puede ser un informe técnico, un artículo de investigación,
un capítulo de un libro, tal vez un libro de investigación, tal vez una conferencia, una ponencia. Puedo contar mi experiencia con mis pares académicos. Y esta es parte de la invitación que tenemos el día de hoy y que estamos aprendiendo juntos hoy y que ojalá podamos seguir compartiendo. Vamos Profesor, avanzando, ¿sí? tengo una pregunta de la profesora Karina Molina. Ella Mm. dice, me interesa mucho esta metodología, pero me hace ruido esta suerte de escolarización de la educación universitaria y de la infantilización de los jóvenes adultos. ¿Será que habrá otro tipo de aplicaciones menos infantiles? ¿Es posible incluir el juego con otro tipo de estrategia? Eso es una pregunta bastante interesante y creo que es muy cierto que de pronto el uso de estos escenarios se vea como un poco informal a los ojos de los estudiantes, diría yo, o a los ojos nuestros, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Claro. A mí me De parece muy interesante la acercarnos, pregunta. de Claro, me parece acercarnos. muy interesante la pregunta, profesor. Y Karina, me permite, profesor, Claro, también claro, claro. conectarme con tu pregunta, Karina, porque es una pregunta de todos los que estamos acá. Y estamos muy de acuerdo con tu declaración, ¿no? Claro que es posible incluir el juego con otro tipo de estrategia. Vamos a comenzar un ciclo, mi querida Karina, de diferentes expositores de todo el mundo con diferentes estrategias. Este es el kickoff. Partimos con la gamificación. Hay adherentes, hay no adherentes. Hay personas profesionales de la educación en diferentes niveles y en diferentes instituciones que utilizan distintas metodologías, como el aprendizaje basado en desafíos, en proyectos, en problemas, Flipped Classroom, por ejemplo, la familia de los Thinking, que las vamos a ver con profundidad. Partimos hoy con la gamificación por conectarnos nada más ni nada menos con el interés de nuestros estudiantes, tratando un poco de conectarnos también con la motivación necesaria y activando el circuito neurobiológico de la motivación de los estudiantes, de nosotros mismos, y de esta forma asegurar estos escenarios de aprendizaje. Y bueno, solamente reforzar que buscamos informar, había otro profesor, Marcos, que decía, bueno, ¿esto es una ponencia nomás o vamos a jugar? Y me parece súper bueno porque esta es la discusión en el marco de la reflexión. Lo que estamos rescatando, mis queridos profesores, y les agradezco mucho, mucho, todas las observaciones, preguntas son maravillosas. Estamos rescatando los componentes de cada metodología y después vamos a generar grupos desde el Centro de Innovación, dependiendo de los intereses de ustedes. Entonces vamos a generar grupos de profundización de temáticas que sean de interés de usted. Entonces vamos a tomar diferentes metodologías y herramientas también para evaluar y para poder conectarnos con los aprendizajes de nuestros estudiantes en la universidad. Entonces, gracias Karina, gracias queridos profesores por estar atentos y también interviniendo desde el chat. Profesor Marco. Claro que sí, eso es importantísimo porque es un espacio de construcción mutua. Aquí estamos aprendiendo mutuamente y yo quisiera resaltar lo que tú dices, es que partimos de los intereses de los estudiantes. Por eso yo añadía esa fase de exploración, porque los estudiantes van a decir, por ejemplo, a mí me interesaría mucho que el escenario del videojuego sea Harry Potter, porque es que a la mayoría de los estudiantes, o la gran cantidad de estudiantes que tenemos, casi que un 100% de ellos, se sienten identificados con los personajes que aparecen en esa serie de películas y quieren sentirse con un personaje de ellos y quieren sentir ganar las medallas, los trofeos, las insignias que se ganaban a lo largo de la película. Entonces, por eso es que utilizamos ese medio, digámoslo así, eso es un medio que vamos a utilizarlo para poder captar la atención de los estudiantes, poder tener ese interés de ellos y aumentar la motivación en la clase.
pero es el juego serio, lo que queremos incentivar para que los estudiantes puedan aprender. Y ustedes lo pueden hacer desde sus distintas áreas del conocimiento. Y entonces, en ese orden de ideas, nosotros queremos esto que estamos planteando aquí, que su aprendizaje sea práctico, que sea divertido y que sea dinámico. Y al ser estos tres componentes, vamos a lograr un trabajo colaborativo, un aprendizaje significativo y que los estudiantes tengan un feedback o una revisión inmediata de los conceptos que tienen. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, yo tengo este juego que creé a mis estudiantes del curso de álgebra matricial, y aquí están sus personajes. Ellos se sentían identificados con la temática de Dragon Ball Z. Y aquí estaban los personajes, seleccionaban los personajes y tenían que completar estas misiones. Y aquí están sus recompensas, sus recompensas y sus personajes. Este es un escenario de escape room, no es un escenario de gamificación. ¿Por qué? Porque es un escenario de micro gamificación, es pequeño, es muy pequeño comparado con un escenario de gamificación completo. ¿Sí? En el escenario de gamificación, el profesor debe utilizar las herramientas para llevar todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, llevar todo ese proceso que han tenido los chicos desde la creación o desde la elección de su personaje, desde las insignias que tienen cada uno, desde los puntos que tiene cada uno de los estudiantes, desde las actividades de las misiones de las misiones que ha realizado cada uno de ellos, desde las entregas y desde los procesos que han realizado cada uno de ellos, si han avanzado, si no han avanzado. Y la idea pues es que todos puedan avanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a la misión 1. Aquí está el problema planteado, en este caso hay el determinante D, tienen que escoger la solución correcta, digamos, escogen la solución correcta y pueden avanzar. Es un problema planteado, una situación normal, ellos van avanzando, eligen la respuesta correcta y cuando eligen la respuesta correcta se activa un código y obtienen en este caso, una recompensa que este objeto que está aquí. Recibes un objeto y comprueba tu inventario. Mírenlo aquí cómo está. Esta es la primera cifra y la clave secreta. Emprende a otra misión. Y así los estudiantes van pasando cada una de las misiones. Fíjense aquí cómo se activa y dice que lleva el 17% de la misión. Este es un escenario de microgamificación. Aquí hay otro. Este es otro, por ejemplo. De cero, miren, aquí está. Aquí están los juegos planteados. Los estudiantes se plantea la pregunta, se da la respuesta, van avanzando y si les queda mal, en caso de que les queda mal, pues tienen que volverlo a intentar. Y al volverlo a intentar, pues dicen, bueno, la respuesta correcta era la del lado izquierdo, pero ¿por qué? Entonces deben hacer una discusión entre ellos, deben trabajar colaborativamente, deben revisar los conocimientos impartidos por el docente, ponerse de acuerdo y llegar a una conclusión, a un aprendizaje, ¿no? De lo que han podido revisar. Muy bien, entonces aquí están algunas de las herramientas que ya les compartimos para que puedan revisarlas. La caja de herramientas de 220 aplicaciones. Tranquilos, ustedes seleccionan las que más les parezcan oportunas o las que ustedes consideren que mejor puedan usar en su clase. Y nosotros, de mi parte, yo estoy a su servicio, sería una alegría, un honor compartir con ustedes, estar siempre atentos a lo que podamos compartir. Aquí están las referencias bibliográficas que hemos tenido, algunos artículos y muchísimas gracias por su atención. Espero nos encontremos nuevamente, si Dios lo permite. Muchas gracias, Universidad Autónoma de Chile. El profesor Carlos te hace una pregunta en el chat. No sé si la puedes ver, por favor.
Claro, me dice el profe. Profe, me resulta interesante llevar el juego a la comprensión de textos académicos en el marco de la producción escritural y oral académica. ¿Conoce usted alguna experiencia en el ámbito? Bueno, eh, recuerdo una tesis de maestría de un estudiante precisamente que abordó la parte de producción oral y escrita con una aplicación, pero no recuerdo el nombre. Si me dejas la busco y se la paso a Cristina y te la comparto. Dice, sería eficaz trabajar Padlet. Sí, me parece interesante trabajarlo con Padlet, pero hay una aplicación que sé que trabajan a través de producción de textos y que me pareció muy interesante, pero no recuerdo el nombre, que me pareció muy chévere. Dice, hacer una suerte de posta contando una historia. Bueno, me acuerdo que hicimos un libro en Genially, ¿no? Puedes hacer un libro en Genially, ¿no? Contando las historias y proponiendo las actividades. Tú te grabas, colocas el video, colocas las actividades y los estudiantes van avanzando y vas contando la historia, ¿cierto? Incluso en Genially tú puedes colocar pixels, puedes colocar, incrustar juegos, puedes incrustar otras aplicaciones en la web dentro de la misma. Entonces, muy interesante. Eso fue otra tesis de maestría también, que también estuvo ahí pendiente. Entonces, te la recomiendo.